Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Comex Plus, el primer programa que habla sobre la actualidad del comercio exterior, pero siempre con la mirada puesta en la economía argentina. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas como @globalplay, ok, y también los invito a visitar el sitio web www.globalplay.ar. Tenemos una semana intensa en materia económica, más que de comercio internacional. La semana pasada tuvimos mucha información en cuanto a flexibilizaciones del mercado cambiario. Pero lo que no pasó desapercibido a finales de la semana pasada fue el informe que presentó el Banco Central con respecto a los pagos al exterior por importación de bienes en el primer trimestre. Vamos a ver la placa donde el Banco Central nos cuenta que cuando asume la administración de Javier Milei, solamente se cursaban casi menos del 20% de los pagos a través del mercado único y libre de cambios. Recordemos que allá por diciembre se habilitó un empadronamiento de deuda y el resultado de ese empadronamiento, ¿qué nos dijo? Que la deuda por importación de bienes y servicios al 12 de diciembre ascendía a más de 50 millones de dólares, que cuando se neteaban pagos hechos por fuera del sistema, quedaban unos 42.000 millones de dólares. Es por eso que el Banco Central tuvo que instrumentar el famoso BOPRIAL. Este BOPRIAL, que se colocó por completo en mayo, tenemos 3 series, fue por 10.000 millones de dólares y se le dio además a las pymes una posibilidad de pagar sin recurrir a este BOPRIAL. Más adelante vamos a hablar del BOPRIAL porque esta semana hubo un hito con respecto al BOPRIAL. Pero en el marco, sí, de esta situación, lo que el Banco Central trata de mostrar es cómo fueron evolucionando los pagos en este primer trimestre, donde lo que tenemos es una norma cambiaria que trató de establecer un esquema para tratar de evitar este cuello de botella, este embudo que se había producido. Veamos la placa que hay a continuación. Ahí van a poder ver que según el Banco Central al 31 de marzo, la deuda por importación de bienes totalizó unos 46.434 millones de dólares. Esto es una suba de 1.851 millones de dólares en el trimestre y unos 15.450 millones en la comparación interanual. El ratio de endeudamiento se ubicó en el 61,7% y lo que remarca el Banco Central es que hay que analizar un ratio importante, que es comparar el volumen, ¿sí?, de operaciones de importación que se hicieron y los pagos que se canalizaron, porque eso nos permite ver cómo ha ido evolucionando. Cuando se hace el análisis del primer trimestre, lo que se observa es que se incrementó la deuda al comparar operaciones versus pagos por 7.000 millones de dólares. Pero el otro gráfico interesante que muestra el Banco Central, que llega más allá del primer trimestre y que lo vemos en la siguiente placa, tiene que ver con la participación de las empresas en el mercado financiero. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas empresas, ante la dificultad de poder pagar a través del mercado único y libre de cambios, trasladaron, ¿sí?, su operatoria al mercado financiero. Entonces se observa que a partir de mayo, el ratio de pago entre operaciones y pagos realizados se ubica por encima del 100%, es decir, se está pagando más de lo que se está importando a través del mercado financiero y del mercado único y libre de cambios. Es decir, es la sumatoria de ambos mercados lo que les está permitiendo a las empresas operar, ¿sí?, y poder ir adelantando operaciones y pagando deuda. Obviamente que todo no es color de rosa porque estamos diciendo, bueno, mejoró la situación, pasamos de un ratio de un 20% a un 100-120% de pagos. ¿Cuáles son las dificultades? Las dificultades vienen por el lado de no tener pago anticipado. Recordemos que hoy, salvo las MIPYMES, solamente se puede canalizar con un 20% el pago de un bien de capital anticipadamente. El resto no se puede pagar anticipado, hay que esperar que se haga la operación. Y la otra dificultad es operativa desde el punto de vista de la burocracia cambiaria. Las flexibilizaciones que se dieron la semana pasada son excelentes, pero ¿qué pasa? Hacen que los bancos tengan que implementar cambios, que los formularios sean cada vez más largos y eso hace que los operadores de comercio exterior cometan errores, se pierda tiempo, haya que hacer correcciones y los pagos se demoran.
demoras, errores se traducen en costos y esos costos impactan en los precios que vemos de los productos. Entonces, para facilitar la flexibilización, obviamente que la burocracia cambiaria tiene que irse también ayornando. Y esto es muy importante porque es una de las cosas que más necesitan las pymes, que es que se vaya simplificando todo el proceso de pago al exterior, no solamente que se achiquen los plazos. Vamos a hablar en relación a este tema de lo que es apertura comercial y de las importaciones. Y por eso tenemos un invitado con nosotros, que es el licenciado Mario Dodaro, director del Instituto de Economía y Ciencias Políticas de la Sociedad Científica Argentina. Mario, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias por invitarme, Janina. Es un placer tenerte con nosotros. La nueva generación de librepensadores y creyentes del libre comercio. Por supuesto. Por supuesto. La verdad que te agradezco mucho que hayas venido. No. Es importante empezar a pensar el comercio exterior desde otra perspectiva, una perspectiva más abierta. Y por eso te voy a preguntar. En un momento fuimos potencia económica. Recordemos que se hablaba de que la Argentina era el granero del mundo. Estamos entre los 8 más importantes. Bien. ¿Cuándo y por qué bajamos del tren del mundo? Porque nos bajamos del tren. Y quién sabe. Hay muchas visiones. Yo te voy a dar la mía. Creo que es la que coincidimos aquellos que somos objetivos y pensamos en términos científicos, razonables, despojándolos de cualquier tipo de emotividad. Esto, como siempre digo, la economía tiene un origen, un correlato político y antes filosófico. ¿Cuándo nos jodimos? Sería, ¿no? Cuando nos bajamos de ese tren. Y claramente fue cuando olvidamos que las naciones prósperas del mundo eran aquellas que tenían los más altos grados de libertad, o de libertades, si querés, pero no solo en lo económico, sino en materia de civilización, en materia de derechos humanos, de libertades individuales sobre todo. Entonces, Argentina, cuando en el año 1930 abandona esos valores, que lo puedo discutir con los historiadores si el régimen anterior era verdaderamente una democracia plena. No, por supuesto, no lo era, pero tenía o abrazaba principios liberales que en lo político, en lo filosófico y en lo económico, que los llevaron a ser lo que fueron contra otras civilizaciones que vivieron en el atraso. Y Argentina estaba hasta ese momento atado a Gran Bretaña, tenía una alianza espectacular en términos de... Si bien no eran en términos culturales, porque no somos un país sajón, ni siquiera nos unía el idioma, pero sí en términos ideológicos y lazos comerciales. Es decir, nosotros abandonamos una gran oportunidad. Primero, esa fue la gran oportunidad que se da y por la cual nos bajamos del tren. Y que lo peor de todo es que no es que rompimos esa alianza con un país en sí, sino con una cultura occidental que estaba avanzada en un sistema de instituciones que era exitoso. Decidimos seguir la tendencia de aquel momento, de economías cerradas, de estados del welfare state que se impuso en el mundo a raíz de la crisis del 30 y luego a raíz de los problemas que trajo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que de alguna manera había que resolver un tema social importante, pero de haber continuado con aquellas ideas de los países democráticos y libres, nosotros decidimos acogernos al fascismo, en algunos casos rumbeando el nazismo, cerrando la economía. Hay que decir también que había un contexto de conflictividad permanente, una hipótesis de conflicto que el general Perón veía a la vuelta de cada esquina, entonces armaban el país, una sociedad para la guerra. Entonces, bueno, por supuesto se iban cerrando cada vez más. Y la moda, la tendencia a nivel mundial era a generar estados grandes y asistencialistas.
Y voy a tomar algo de lo que dijiste porque me resultó interesante. Siempre hablamos de la apertura comercial de la Argentina, pero ¿cuán cerrada es la economía hoy argentina con respecto al resto de las economías de, por ejemplo, de nuestros vecinos? Si nos comparamos con nuestros vecinos. Bueno, mira, solo tenés que mirar para no quedar encerrado o ser tirar datos dudosos para gente que no piensa como uno, ¿no? Es decir, yo te puedo traer datos del Cato, del Cato o de la Heritage Foundation, que son todas fundaciones liberales más ligadas al conservadurismo de Estados Unidos. Pero si vos mirás los datos de CEPAL o de Flaxo, que no lo podés categorizar como liberales o de derecha, todos van a coincidir lo mismo. Es decir, Argentina es el país más cerrado de Latinoamérica. En realidad es Venezuela el más cerrado. Pasa que Venezuela no hay como es una dictadura, no tiene datos en los que se pueda uno referenciar, y por lo tanto, salvo Venezuela, que nos consta que es el país más cerrado de Latinoamérica, nosotros seríamos el segundo. Más o menos estamos, claro, vos que sos una experta en comercio exterior, lo que hacemos siempre nosotros es que mirar la ecuación esta de grado de apertura o este coeficiente de apertura externa, que es esta proporción del comercio exterior, IMPO más Expo sobre el PBI, ¿no? Bueno, es una medida fácil de acceder, está todo registrado, y lo único que tenés que hacer es mirar cualquier estadística. Es un país verdaderamente cerrado al mundo. Fueron 16 años de populismo que no solo fuimos, hay algo que es muy importante, cerrados al mundo desde lo comercial implica estar cerrados desde lo cultural. Siempre digo que el comercio exterior es maravilloso por muchas cosas. Primero porque es el sistema que nos lleva a la paz mundial. ¿Y por qué? Porque integra culturas, ¿no? Entonces, lo que hemos vivido fue un error ideológico. No voy a hacer consideraciones de otro tipo, pero yo estoy hablando dentro de los términos de lo que vos me preguntás, que fueron una gran equivocación, fruto de gente que no entiende para dónde va el mundo, ¿no? Hablo como gente como Guillermo Moreno y otros, que un poquito más calificados que él, pero con las mismas ideas equivocadas, ¿no? Y cuando digo equivocada no es soberbia, lo que estoy diciendo es algo que es evidencia empírica. Nadie discute en el mundo si el capitalismo es la maquinaria que genera riqueza. Podemos discutir después si ese capitalismo puede sobrevivir en un sistema poco democrático. Puede ser el caso de China. Para mí, tarde o temprano, va a ser un fracaso, salvo que continúe con sus ideas de liberalización molecular, como se digo yo, porque el caso de China es muy particular, porque abrió islas de libre comercio, con reglas de libre comercio, con reglas de libertad en general, no solamente de libre comercio, con un partido único, una partidocracia que gobierna, pero que entendió que para ser confiable, y ahí viene, eso lo atamos a lo que vos me habías convocado, que era el tema de la marca país, para ser un país confiable y que al mundo se lo vea con reputación, al menos en el comercio, quizás no lo podemos calificar en otros ámbitos como los derechos humanos, pero en ese sentido puede mostrar que es una marca confiable. Y yo creo que, respondiendo a tu pregunta y cerrando con esto, seguimos siendo un país muy cerrado, y este gobierno, que es un gobierno liberal, se encuentra con restricciones muy fuertes por la propia herencia, y no porque no quiera, sino porque no puede, aunque, como vos recién estuviste mencionando, hay medidas que no están tan visibles porque la agenda nos lleva a otros temas que tienen que ver con la libertad también, pero no de comercio, pero que sí bajan costos de transacción, que es algo muy importante para la buena operación de los mercados internos y para el comercio. Y siempre hablamos de que lo que necesitamos es que lleguen dólares genuinos. Los dólares genuinos llegan a través de las exportaciones. Es la única manera que tenemos de generar ingresos. Y los turistas que nos traen esos dolarcitos. Bueno, exportación de servicios turísticos. Muy bien. Pero desde el ámbito de las políticas públicas en el último tiempo, ¿se ha estado trabajando para fomentar realmente eso? Viéndolo desde una óptica científica.
o sea, viéndolo objetivamente, como vos dijiste antes. ¿Qué son los últimos tiempos, te pregunto? Pensemos 6 meses, un año. Buena definición. En el corto plazo es un año. Vamos a hablar en el mediano plazo, que serían los últimos 5 años, porque en menos de 5 años ningún proyecto de internacionalización se puede medir. Claro, y es importante distinguir esto, porque estamos signados por modelos económico-políticos. Entonces, si yo te respondo ¿qué ha hecho la Argentina en términos promedio? Bueno, ha hecho muy poco. Y vuelvo a lo que te dije antes. A veces es por una tarea ideológica o por estrategia política, si querés, y otra es por restricciones propias de la realidad. Vuelvo a decirte, poco se ha hecho, es más, se ha hecho todo lo posible para perjudicar el comercio durante el gobierno anterior, con la excepción del gobierno de Mauricio Macri, que fue un gobierno gradualista que tomó medidas muy buenas, no tal vez las que se le exigían desde algún espectro más libertario, pero que hizo lo que pudo, con restricciones políticas fuertes. No era un gobierno absolutamente liberal, era un gobierno sí republicano, si querés, pero que tomó medidas muy interesantes en el sentido de apertura comercial. Los resultados se fueron viendo de a poco, pero vos no ibas a encontrar un gobierno que te esté exigiendo CIRAS, ¿viste? O otro tipo de los que nosotros llamamos las trabas para arancelarias. Exacto. Pues si lo tomás del lado de el arancel, el común, el Mercosur y el general, que es como vos me dice un poco el grado de apertura y los tipos de acuerdos que haces comerciales con otros países del mundo. Bueno, Argentina no hubo grandes cambios, salvo alguna reducción de aranceles en electrónicos al final. Pero vos, Janina, vos mirá, el mismo Macri con sus restricciones, recién después del en la segunda fase, después de las elecciones de diputados, en los últimos 2 años, pudo aplicar algunas medidas más aperturistas, pero siempre en el día a día, en la micro, vos vas a ver que no ibas a encontrar a una persona que con a punta de pistola te iba a decir si tenías que exportar para poder importar. Ridiculeces, los disparates que hemos visto. Yo creo que somos muy talentosos, muy creativos argentinos en todo sentido, para mal o para bien, porque la verdad es que fueron medidas muy creativas, horrorosas. Eso sin hablar de políticas antiquísimas como el control de cambio, el control de precios, esa cosa que no la ves en ninguna parte del mundo. Si vos te pones a analizar cuántos países tienen inflación en el mundo, bueno, y tenés de todos los colores políticos que quiera, no es una cuestión de partido político, es una cuestión de que a veces los proyectos económicos trascienden la ideología política, que es lo que podemos ver a veces cuando nos comparamos con Brasil, con Chile. Y en materia de políticas públicas, vos mencionaste que en el gobierno de Mauricio Macri se habían implementado algunas mejoras. Si vos tendrías que elegir 5 políticas públicas que se necesitan en el corto, mediano plazo hoy. Hoy, en la Argentina actual. Sí. Mira, yo creo que las 5 medidas que yo te puedo mencionar son en las que se está trabajando, y estamos porque yo dirijo un equipo en el Senado de la Nación, donde, bueno, claramente estuvimos trabajando sobre la ley bases y sobre el DNU, ¿no? Sí. Que son 2 corpus importantes de lo que yo llamo, no me gusta la palabra desregulación, sino de reducción de costos de transacción, que es lo que necesitamos para ganar productividad y ser competitivos a nivel internacional. Primero hay que trabajar sobre el país. Yo creo que Sturzenegger está aplicando esas medidas, que la ves principalmente en la política comercial, la política fiscal, la política monetaria, el marco ético jurídico institucional, que de lo que venimos charlando ahora, y sobre todo sobre que es lo más complicado, que es la cultura, ¿no? Es decir, yo les había pasado un dato acá a la producción sobre algo que a mí me llamó mucho la atención, sobre que hay que trabajar, ¿no? Que los argentinos, haciendo institutos internacionales, han hecho encuestas sobre cómo valoramos los argentinos, en promedio mayoritariamente,
el comercio libre con el mundo, ¿no? Si es una oportunidad o es una amenaza. Bueno, vos sabés que salimos últimos, es decir, últimos, el 85% de la población. Yo creo, esto fue hasta el año pasado, espero que hayamos cambiado, creo, no sé si hemos elegido un gobierno liberal porque es liberal y no por otra cosa, hemos cambiado. Pero supongamos que esa es la hipótesis, si eso es real, y le tenemos miedo a competir, las explicaciones tenemos para otro programa para explicar por qué. Podríamos hablar largo y tendido de por qué le tenemos ese miedo. Claro. Pero le tenemos miedo. Sí. Y, a ver, notamos de que las economías a nivel mundial han estado apostando en este proceso de apertura al desarrollo de lo que es la marca país. Sí, ¿Vos considerás que el desarrollo de lo que es marca país ayuda a la competitividad de las empresas? Mira, a nosotros que nos gusta el marketing internacional, sí, pero no deja de ser marketing, o sea, nos prepararon para vender, tal vez nos prepararon para vender un país, ¿no? Yo con el tiempo empecé a tomar conciencia de que es difícil, yo como liberal no creo en los colectivos, creo en los individuos, pero sí creo en los equipos. A mí me gusta más hablar de marcas regionales, marcas comunitarias, marcas sectoriales. No, el buen vino mendocino, hablar de una región específica turística, ¿no? Como lo hacen muchos países del mundo, que ya, vos sos muy joven, pero en los 90 Michael Porter venía fue muy famoso y nosotros tomamos como soy muy joven, pero yo estudié con el libro de Michael Porter. Pero estudiaste, haces muy bien, porque vos sabés que Argentina todavía, nosotros estamos 20 años atrasados en todo, ¿no? Bueno, para lo que el mundo Porter fue un pionero y hoy ya se habla de algo mucho más sofisticado y más avanzado. De hecho, aplicaron el catálogo de Porter y le fue muy bien. Nosotros seguimos discutiendo estas cosas que ya nadie discute, pero volviendo a los 90, cuando vos lo que querés es vender una comunidad o un país, si querés, tenés que remitirte a cuál es la identidad de ese país, qué significa ¿qué significa un producto o un servicio argentino en términos de calidad y reputación? Bueno, yo siempre digo, siempre tenemos que ir a las instituciones. Mi óptica, siempre mi perspectiva es institucional. Nosotros, si hoy yo te preguntara a vos, Janina, y fueras extranjera, ¿qué identifica Argentina? ¿Pero qué me vas a decir? Messi y Milei, me vas a decir. Sí, te respondería cómo hace mi hija cuando ve, por ejemplo, la bandera de Argentina, que para ella es la bandera de Messi. Ella de la bandera de Argentina dice Messi. Exactamente. Ella te está dando acá porque es pureza. La pureza de tu hija te está diciendo, mira, mamá, es esto. Y el mundo nos va a decir con esa simplicidad, por supuesto. Al no conocer nuestra complejidad, lo reduce a eso, porque es fácil. Pero justamente una marca es un símbolo que reduce todo ese pensamiento y hace una analogía respecto a que representa. Decís China, Made in China. No es Made in China de hace 30 años cuando yo era joven. No. Tu Made in China es totalmente distinto. Vos tenés, claro. Y lo mismo puede pasar con cualquier otro. Es más, países que tuvieron productos de muy buena calidad en algunos sectores, hoy no son tan buenos. Entonces eso es muy mutante, ¿viste? Eso va cambiando mucho, muy dinámico. Lo que no cambia generalmente, y llevarlo al término humano, son los principios, los valores. Si nosotros lográbamos que esa marca país remitiera a una cultura basada en valores y principios de ética, del trabajo, del ahorro, del cumplimiento de los contratos. Fíjate qué importante estoy diciendo. Argentina se caracteriza por no cumplir contratos. Si nosotros pudiéramos lograr que nos vean como una nación que cumple los contratos, lo demás viene solo. Lo demás viene solo. Porque vos decís, estoy seguro que sí, Janina me dijo que me iba a vender un producto a tal precio, lo iba a poner en el puerto tal día, con un nivel de calidad y tenía servicio de postventa. ¿De dónde viene Janina? De Argentina. Seguro va a cumplir. Lograr eso lleva décadas. Tenemos que hacer muy buena letra porque somos malos alumnos y eso es algo que hay que sostenerlo independientemente de los partidos, y por eso digo, muchos se ríen del Pacto de Mayo. Yo sé que el Pacto de Mayo no resuelve nada, no es la Constitución Nacional o la construcción de un Estado, pero son marcas, son símbolos. El que ve afuera dice marca país, se reunieron. El Pacto de Moncloa. Pacto es de el Moncloa. ejemplo. Es un ejemplo que España siempre mostró como un símbolo de que después de mucho tiempo de desencuentros y de violencia lograron
Decir, somos un país de consenso, vamos a resolver nuestros problemas democráticamente. Bueno, y eso los define y los sostuvieron en el tiempo. Tampoco seamos tan pesimistas, nosotros hemos logrado ciertas cosas. A pesar de todo, aprendimos, vos que sos hija de la democracia, que la democracia no se toca. Fíjate que pierde, se va. Sí. No es Venezuela esto, que se pierde, se va. En los 90 logramos un consenso respecto a la modernidad económica, con errores, yo sé que hubo muchos problemas, pero sobre todo en la fortaleza de la moneda, en tener un tipo de cambio estable, no tener inflación. Eso se logró y se perdió. Nos traicionamos a nosotros mismos después del 2000. Y yo creo que hay que retomar esa agenda y tener un nuevo consenso respecto de qué modelo económico queremos argentinos. Capitalista, sí, pero ¿qué capitalismo? ¿Cómo? No importa cómo termine, sea el capitalismo argentino, como fuera, pero tenemos que llegar a ese consenso, empezar a entender que hay 10 leyes básicas en economía que no se rompen, ¿no? Y respetar principios internacionales. Y por ejemplo, para mí es muy importante, y eso sé que vos vas a coincidir, es con qué clase de países nos aliamos. Eso dice mucho nosotros, ¿no? ¿Estás con el grupo de Puebla o no? Si estás con Rusia o estás con Estados Unidos, eso define algo, no es lo mismo. Si estás con Israel o estás con Irán. Vos dirás, no dice mucho, dice poco, ¿cuál es el nivel de comercio? No importa, pero te da esa identidad. O sea, así se va construyendo una marca de país. Sí, yo te iba a preguntar, bueno, ¿cómo veías el posicionamiento en el corto plazo de la Argentina a nivel mundial? Y me lo acabas de responder. Y creo que es correcto en esos términos. Sin salir a declarar la guerra. Sí, bueno, ya con el tema de Venezuela tuvimos una situación bastante complicada. Sí, fue difícil, pero sin llegar a esos extremos, sí, estamos bien. Se resolvió pacíficamente y eso también habla de nosotros, lo resolvimos también con nuestro aliado estratégico que es Brasil, y eso también habla muy bien de nosotros a nivel diplomático y de Brasil, y demostramos que estamos, más allá de las diferencias que pueden haber ideológicas, seguimos hermanados en lo que es comercial y en lo que es diplomático, y eso bueno, eso es fundamental, eso habla bien de nosotros, ahí podemos apoyarnos, decir, bueno, a nivel internacional estamos aliados con lo que corresponde y con aquellos que tenemos alguna diferencia. Bueno, las diferencias las resolvemos diplomáticamente y no a los gritos ni a los tiros. Bueno, Mario, te agradezco. Tendríamos para hablar varios programas. Una serie probablemente te invitemos. Programas de Mario. Probablemente te invitemos en otra oportunidad para seguir charlando. Cuando porque quieras, hay mucho para profundizar, hay mucho para hablar. Te agradezco. Muy valiosa tu perspectiva, porque siempre se habla de la apertura, pero no nos ponemos a pensar qué implica esa apertura y qué es abrir. Nos quedamos a veces en los detalles y no vamos al fondo. Cuando resolvamos el fondo, va a ser que los detalles vienen solos. ¿Sí? Muchísimas gracias. No, a vos. Bueno, seguimos con más Comex Plus, y esta semana, obviamente, las reservas del Banco Central se vieron afectadas por algo que yo comenté al principio, que fue el tema del Boprial. ¿Qué pasó? Se ejecutó el primer pago de las 12 cuotas del Boprial Serie 2. Boprial hubo 3 series y la segunda serie comenzó a pagarse esta semana. Eso impactó en las reservas y el Ministerio de Economía y el Banco Central anunciaron también de que se consiguió el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que va a liberar un financiamiento por casi $700 millones, una línea de crédito mucho mayor, ¿sí? Lo importante acá es que se cumplió con el pago de la primer cuota del Boprial, y eso es más que significativo. Y ahora nos vamos al tip de la semana, y está relacionada también con el Boprial. Como pueden ver en pantalla, en la siguiente placa, tenemos que hablar de ¿qué pasa con aquellos importadores que se quedaron con los Boprial Serie 2 en cartera y cobraron la amortización esta semana? Bueno, esos importadores pueden utilizar los dólares que cobraron para pagar la deuda que tienen con sus proveedores al exterior por operaciones de importación anteriores al 13 de diciembre. ¿Por qué? Porque el Banco Central habilitó lo que se denomina el canje o arbitraje, y van a poder ir, a medida que vayan cobrando esas amortizaciones, cancelando su deuda con el exterior. Hemos llegado al final de esta edición de Comex Plus.
Los espero para la próxima edición. Recuerden sumarse a Global Play, súmense a Comex Plus y hasta la próxima.